Bueno, ¿sigo hablando? Claro, vos Y decías, pensándolo como funciones, lo escucho. sí, sí, vos decías pensándolo como funciones, y es cierto, Claro, ¿no? Si fueran sí, pero funciones reales, o por lo sí, menos el dominio real, pero acá la cuestión es que nos están pidiendo que nosotros encontremos dos sucesiones que opciones. realmente, claro, sean convergentes porque tengan límite finito, ¿no? Ahora bien, al plantear con seno de n sobre n, si yo pienso en seno de n como si fuera una función, sé que está acotada entre menos 1 y 1. Sé que seno de n solo es mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. Ahora, si toda esa expresión divido por n, ahí sí me queda seno de n sobre n acotada no, me queda entre dos Claro. sucesiones. De un Esta está lado, menos acotada, sí. 1 sobre n y del otro lado 1 sobre Claro. n. Y ahí lo que vos planteás en realidad es que, como la n no puede ser negativo, no hay problema Claro, con las relaciones de desigualdad. Por eso claro, podés ahí dividir. partiríamos de n mayor o igual a 1. Claro. Sí, para n Entonces, igual a cero no tiene sentido si quiere claro, analizar la formulita original, ¿no? De esa sí. sucesión. Sí, correcto. Y bueno, Ahora, esa sí da, pero la anterior entonces no. claro. Ahora, todos esos ensayos que hacen, vos fíjate, en este primero me dicen, si yo le asocio una función, es cierto, ¿no es cierto? Que la puedo acotar entre menos 1 y 1, la función seno, ¿no es cierto? La puedo asociar entre menos 1 y, la puedo acotar, perdón, entre menos 1 y 1, admitiendo que pueda llegar a tomar valores menos 1 y 1. Y con respecto a la otra, uno lo que puede hacer es también como una especie de especulación de funciones con variables, que no sean funciones constantes, ¿no? De decir, como vos planteabas recién, si me ahorro el 1 que divide, yo voy a tener 2n sobre n cuadrado, y ahí puedo simplificar y me queda 2 Dos. sobre n. Pero Bien, del otro lado, y si el yo pongo 1 sobre n, 1 sobre n seguro que es menor que 2 sobre n. ¿Voy bien hasta ahí? Y seguro que el límite tiende a cero, ¿tá? Que sí, son acotadas. Ahora, yo tendría que probar que 2n, y mira toda la capa, no decimos acá, ¿no? 2n sobre n cuadrado más 1 es mayor o igual que el 1 sobre n, y que el 2n sobre n cuadrado más 1 es menor o igual que 2 sobre n. De ese estoy convencidísimo, porque le sí. sumé 1 al denominador, entonces tiene que hacer un poquito más grande el denominador, entonces más chica, pero tengo que probar, más Y allá si, de lo intuitivo. ¿Está y si bien? planteamos las sucesiones y la expresión que está al original de 2n sobre n cuadrado más 1, y no sé, de un lado al n le restamos 1, hacemos tanto arriba como abajo, y del otro lado le sumáramos 1, me quedaría lo que es en el denominador n menos 1, todo eso elevado al cuadrado, y del otro lado n más 1 elevado al cuadrado. Tenés que Pero ahí probar tendría que que, ser al revés, ¿no? Porque el claro, pero tenés que denominador, probar que, que la asociación esta te quedó entre las dos. Sí o claro, sí, pero ¿eh? parece que tiene que ser al revés. Yo Porque si no, lo que encontré es una función que, que justamente está entre 1 y 2. Y cuando dividís todo por n, esa función te queda lo mismo que el a sub n, y de los... ¿cómo lo puedo explicar? De un lado te queda 1 sobre n, en el medio la función, que teníamos a sub n, y del otro lado te queda 2 sobre n, no sé si me explico. No sé claro, si Sí. A como- ver, o sea, vuelvo a decir de nuevo, yo acá me parece que el Giselle lo que hace es, desde la relación de los numeradores, ¿no? O sea, la expresión de los numeradores, eh, por relaciones de desigualdad, sumando y restando, ¿no? Sumando creo que era en este caso nada más, y después dividiendo por la n positiva, es que logra encerrar a esa sucesión a sub n, que nosotros es la que tenemos en el conflicto. Sí, acá es, creo que yo lo decía el otro día, picardía, inventiva, creatividad, pero después yo tengo que justificar que eso es correcto. ¿Está bien? Por ejemplo, en la del seno me dicen, seno de n está acotada, pensándolo como función real, ¿no? Está acotada entre menos 1 y 1, bueno, esa es la teoría de trigonometría, así que tengo fundamento para decir que eso es correcto. Y dividir por un número positivo, evidentemente, preserva las desigualdades, así que hasta ahí voy bien.
La otra por ahí es un poquito más complicada porque me dice, bueno, a ver, ¿qué invento? ¿No? Como para que esté más o menos centrada en esa información del 2n sobre n cuadrado más 1. Claro, pues yo lo que hice fue tomarlo como hizo Isabel, como función, y lo grafiqué más o menos en el GeoGebra y daba que estaba acotada entre 1 y 2 esa función. Y cuando dividía todo por n, me quedaba la función a sub n, digamos, la asociación a sub n. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Bueno, vuelvo a decir, ahí hay, voy a llamarlo así, Giselle, picardía, ¿vio? Claro, ella lo que hizo es representar la función. La de C no creo que no tenemos inconveniente, porque más o menos la manejamos todo el tiempo. Esa otra, por ahí uno alguna vez se la cruzó, ¿no? A la 2 sobre n cuadrado más 1, pero en este caso, como era, había que analizarla, bueno, a ver, veamos qué comportamiento tiene en particular, y lo que se está viendo allí es que está acotada también. Entonces ahí dice, bueno, si está acotada entre 1 y 2, se decía, ¿no, Giselle? Sí, sí, sí. Entonces arranco desde ahí. Sí, sí, desde esa función que está acotada entre 1 y 2. Ah, bien. Que no, vuelvo a decir, no es la única posibilidad, ¿eh? O sea, ella arrancó desde, digamos, esa relación. Si uno pensó, a ver, es mayor por instinto, mayor igual que 1 sobre n, hay que probarlo. Está bien toda la formulita, la sub n. Es menor o igual que, digo cualquier cosa, 3 sobre n. Hay que probarlo. ¿Está bien? Porque sería al revés. Y si para el lado del menor, sigo pensando y estoy escribiendo, y si el lado para que me quede una sucesión menor al que ya tenemos, y si al denominador le sumo un número más, porque sé que si el denominador es más grande, esa expresión va a ser chiquita. Si vos lo probás y además sabés que esa sucesión, porque me parece que ahí vas a tener lío, que esa sucesión es convergente. Un número. ¿Cómo? Solamente estoy hablando de un número, digo, si yo al hallar el capaz que... Pero tenés que probar que es convergente. Claro. O sea, Sí. si yo elijo una sucesión de la que desconozco el comportamiento, ahí voy a estar con inconvenientes, voy a estar con problemas. Sí. O sea, yo tengo que elegir que esas dos sucesiones que me encierren al conflicto tengan un comportamiento en particular, un comportamiento que uno ya se ha demostrado en algún momento, que tenga la certeza, ¿no es cierto?, de que eso ocurre de una determinada forma en particular. Claro. Si no tengo esa certeza, bueno, estamos complicados. Creo que, no me acuerdo, el otro día alguna de las compañeras había planteado que en una forma de probar, ¿no es cierto?, que las asociaciones eran convergentes, era esto que se llama método de comparación, ¿cierto? Comparar con otras que ya estén clasificadas como convergentes o como divergentes, ¿no? Para ver cómo la podemos clasificar. En general, no es sencillo. No es sencillo porque uno tiene que tener, digamos, hasta ese día la lamparita prendida, toda la energía puesta y suerte. Varias cosas al mismo tiempo. O haber hecho muchos ensayos hasta que al final alguna esté dando. Por eso, en general, lo que hay son criterios después que se aplican, que son un poquito más mecánicos y conducentes. No siempre solucionan el problema, pero casi siempre nos orientan un poquito más con respecto a la clasificación de las sucesiones. ¿Sí? Si podemos decir que son convergentes o no. Bueno, muy bien, se entretuvieron toda la semana, me parece, ¿no? Sí. Profe, yo había entendido que hasta el 5 había que hacer, entonces ahora me perdí un poco en todo lo que hablaron. Era el anterior, Claudia. Sí, yo igual, profe, pensé que era Pero hasta eran el los 5, anteriores, entonces hice hasta ahí. Está bien, No, pero eran pero los van a anteriores. hablar de... Estaban hablando del 6 ahora. Ese es el punto 6. Claro, yo no lo hice. Yo tampoco. Yo tampoco. Ah, perdón, yo me quedé con lo que había preguntado hoy del 3. Me quedé con la escena de n sobre n, pensando que era esa la actividad. Usted había dicho que hasta el... Correcto, correcto. Pero se entiende, a ver, ¿qué es lo que hicieron las compañeras?
Sí, sí, a grandes rasgos sí. Lo que pasa que, bueno, No, al no hay que hacerlo, evidentemente no hay que pensarlo. No, no, perdón, yo pensé que era, me quedé con la 3, claro, no miré los numeritos. Sí, sí, la propuesta era hasta la actividad número 5 para hoy Ah, arrancar con está bien. monotonía y convergencia. buenísimo. ¿Eh? Justamente en esto de la convergencia, la idea es que haya siempre alguna sucesión de la que uno pueda garantizar de manera categórica, ¿no es cierto?, que esa sucesión va a tener un límite finito, particularmente un límite finito. Y acá ya estoy mirando en el apunte lo que se llama monotonía y convergencia, Ujú. ¿sí? Que hay varias características, ¿no es cierto?, se vinculan entre sí, Sí. ¿está bien? Profe, entonces, pero perdón, a alguien Sí, interrumpí. sí, sí. ¿Después va a explicar el teorema de comprensión o hacemos consultas ahora? Viene, ¿O ahora después lo viene. vamos a ver? Ah, ok, espero Ahora viene, ahora entonces. viene. Pues Está bien, sí, justamente, sí. no me Así acuerdo no si era, mezclaba. claro, si era vos una de las que preguntó. Como es la actividad 6, que justamente viene ahora, bueno, ahí está el teoremita este de la comprensión. Sí, sí. ¿Eh? Porque para hablar de la comprensión necesitamos nosotros hablar de la convergencia de la serie. Perdón, de la Ah, sucesión, otra vez. porque no hablo de serie, es de la sucesión. Y entonces la propuesta es que justamente lo que tenemos que analizar es el comportamiento que tenga el límite de esa sucesión. Si el límite de la sucesión es finito, entonces nosotros estamos hablando de una sucesión convergente, con límite finito. En cambio, si el límite es infinito, es una sucesión divergente. Y el otro día había quedado el conflicto con una de las compañeras que decía, yo acá no abro juicio de valor, con respecto a esas sucesiones que van como rebotando, ¿no es cierto? Vale, voy a la más convencional, menos uno, uno, menos uno, uno, menos uno, uno todo el tiempo. Bueno, algunos dicen que no es ni convergente, ni algunos autores, ¿no? Ni convergente ni divergente, porque no tendría ninguna de las dos características, no tiene ni límite infinito ni límite finito, ¿no es cierto? Yo me voy a plantar en que las series sean convergentes o no sean convergentes. ¿Está bien? O sea, a nosotros nos interesarían, si uno quiere hacer después una clasificación más fina, dice es divergente porque el límite es infinito, no puedo decir que sea divergente porque el límite no existe, ¿está bien? Pero la propuesta sería, o la serie es convergente o la serie no es convergente, perdón, sucesión, la tengo con serie. La sucesión es convergente o la sucesión es divergente. Y para eso lo que hay que calcular es el límite. Por supuesto, para n tendiendo, como nosotros vamos a trabajar nada más que con variables positivas, para n tendiendo a más infinito. Bueno, y ahí aparece, acá a este no lo numeré en la página, ¿no? Pero en la página siguiente de la monotonía y convergencia aparece el número E. ¿Está bien? Que resulta Sí. del límite, ¿no es cierto?, para n tendiendo a más infinito, de 1 más 1 sobre n, todo eso elevado a la n. Y a veces, ahora cuando avancemos con el próximo tema, a veces tenemos conflicto con respecto a si el límite tiene que dar necesariamente 0 o, para hablar de convergencia de sucesión, o alcanza con que el límite exista y sea finito. Bueno, lo que nos tiene que quedar claro es que la sucesión va a ser convergente si el límite es finito. Punto. Si es 0, maravilloso. Es muy buen, de hecho diría que es un muy buen dato, ¿no? Un muy buen elemento. Pero no necesariamente, no se pide necesariamente que valga 0 ese límite para que la sucesión sea convergente. Bueno, y ahí es donde aparece el teorema de la comprensión, que la idea es que cuando a mí me piden analizar una sucesión de la que desconozco su comportamiento, no la puedo clasificar ni como convergente ni no convergente, entonces la propuesta es ver si podemos encontrar otras dos sucesiones, una que la acote superiormente y otra que la acote inferiormente,
sabiendo que esas dos sucesiones son convergentes. Para divergencia no me sirve este teoremita, sino nada más que para convergencia. Si esas dos son convergentes, las dos de los extremos, ¿no es cierto?, de la relación de desigualdad, entonces lo que voy a decir es que la sucesión que quedó en el medio, la que está comprendida, la que está acá comprensada entre las dos, comprimida entre las dos, es también convergente. Eso es lo que el teoremita nos habilita, ¿no es cierto?, para poder decir. Pero, yo vuelvo a insistir, no siempre es fácil encontrar cuáles son esas dos sucesiones que acotan a la que nosotros tenemos que investigar. Entonces, por ahí, en más de una oportunidad, en lugar de usar este camino, este recurso, usamos algún otro que sea tan conducente como el que viene allí. Fíjense que en esa, ¿no?, la que yo pido, por ejemplo, la de A sub n, para dos, que dice, ¿no es cierto?, 2n sobre n cuadrado más 1, si recurro al límite, simplemente, recurro al concepto de límite para n tendiendo a más infinito, puedo decir que esa sucesión el límite tiende a 0. ¿Digo bien? Sí. Entonces, en realidad, esa sucesión sería, desde el punto de vista de lo que nosotros estamos diciendo, una sucesión convergente. Sí. Porque tiene límite finito. Ahora, la de seno de n sobre n, esa no podría decir ni que sea convergente ni divergente. Porque, y acá está la trampita, por ahí uno dice, pero yo me acuerdo de un límite de seno sobre, seno de x sobre x, lo voy a decir así, que da 1, no me acuerdo. Sí, pero es para x tendiendo a 0. ¿Para el infinito no daba 0? No. Justamente no tengo la más pálida idea cuánto me da infinito. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad esta sucesión, fíjense que el seno de n va a ir variando entre menos 1 y 1, vamos a decirlo correctamente. Y el denominador cada vez va a ir creciendo más. ¿Bien? Desde el punto de vista intuitivo digo, bueno, ese cociente tiene que tender hacia 0 en algún momento. ¿Digo bien? Sí. Sí. Porque el numerador de esa fracción únicamente puede tomar valores comprendidos entre menos 1 y 1. Pero el denominador se desboca, porque es n tendiendo a infinito. Entonces digo, intuitivamente, ese límite tendría que tender hacia 0. Pero a la intuición, no sé si ustedes en Fundamento de la Matemática hablaron de una de las corrientes matemáticas, digamos, de investigación matemática que habla del intuicionismo, pero es un intuicionismo riguroso. Hago cuentitas, pongo 5 ejemplos y ya decido, no vale. Entonces, para este caso en particular es que necesito, para afirmar categóricamente que ese límite me va a dar 0, el encontrarle esas dos sucesiones que la acoten y por lo tanto digamos, mira, la de la izquierda tiende a 0, la de la derecha tiende a 0, la que está en el medio tiene que tender a 0 también. Y ahí sí estoy probando que esa sucesión es convergente y su convergencia es hacia 0. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? O sea, algunas cosas pueden ser... ¿Cómo? Perdón. Lo que explicó Isabel estaba bien. Ella lo que hizo fue acotarlo entre 1 y menos 1. Correctísimo, Y después, sí. O sea, entonces sí, el límite cuando tiene infinito del seno de x sobre x es 0. Por esa demostración. Claro, pero si yo te doy calcular el límite, claro, pero fíjate, te doy calcular el límite para n tendiendo a más infinito el seno de n sobre n. No puedes decir cuánto da. Claro, Más no, allá sí, de que... a lo ¿Cómo? libre no, pero demostrándolo sí. Claro, porque cuando yo hago los reemplazos es cierto, veo que hay una tendencia hacia 0, pero Claro. vuelvo a decir de nuevo, ¿no es cierto? La intuición no es el mejor elemento, ni la vista, ¿no? Yo digo, yo represento una vez que está todo alrededor de... Y es más, por ahí me dan valores positivos, valores negativos, valores positivos, valores negativos, positivo, positivo, negativo, positivo. O sea, me desconcierta, ¿no? Sí. Todo girando alrededor de 0. Está bien, pero no tengo un fundamento teórico para poder decirlo. En cambio, con este acotamiento, excelente, cierra. Sí, está bien lo que hizo la compañera, ¿eh? Sí. Es más, hay quien... A ver, la que dijo, que creo que es la misma persona, la que dijo la otra, la A sub n,
entre 0 y 2 sobre n, también es correcto. Yo lo que no le puedo, digamos... También es correcto. Me quedé pensando. No, escúchame, lo que va al razonamiento, lo que no puedo, claro, lo que no puedo, digamos, avalar es que 0 sea una sucesión. Entonces, medio como que te digo, o sea, lo que vos decís, el razonamiento es correcto, pero si yo tengo que encerrarla entre dos sucesiones acotadas, esa tendría que ver cómo la mejoro, ¿no? O sea, tendría que buscar a alguien que sí tienda hacia 0 su límite, pero que no sea una constante, porque una constante ahí, mucho que digamos, no tendría sentido. Claro. O sea, una formulita que diga sucesión, a sub n igual a 0 elevado a la n con n natural, ¿no? Positivo. No tiene Y ese sentido. 0, qué sé yo, es un número y ya está. Sí. En cambio, en la sucesión nosotros hablamos de, acuérdense, un conjunto de imágenes que tienen como dominio los reales. Cualquier cosa, los naturales. En el caso de 0, que diría 0, 0, 0, yo como conjunto de imágenes pongo 0. En cambio, en 1 sobre n, como conjunto de imágenes pongo 1, un medio, un tercio, un cuarto, ¿no es cierto? Entonces tengo un conjunto infinito. En general las sucesiones son infinitas, no finitas. ¿Bien? Bueno, se nos va a cortar en cualquier momento. Yo les propongo analizar la actividad número 7, que están las respuestas, que yo las subí, que es analizar la convergencia